La nostalgia me tiene harto. Este año tendremos varios comebacks, como una nueva película de la saga de Scary Movie, el regreso de figuras como Robert Downey Jr. y Chris Evans en Avengers Doomsday, una serie de Harry Potter, una nueva película de Toy Story 5 que se está convirtiendo en los Minions de Disney, y hace poco tuvimos el regreso de Malcolm el de en medio. No voy a negar que me voy a ver absolutamente todo, pero eso me hizo notar algo. ¿Dónde están las historias nuevas? La nostalgia está matando al cine, y no sé si lo han notado, desde 2021 parece que entramos en una seguidilla de historias recicladas. Spider-Man No Way Home trajo de vuelta a los antiguos Spider-Man, y a partir de ahí Marvel básicamente abrió la puerta a usar el fanservice como recurso principal, casi como excusa para revivir personajes de sagas viejas. El ejemplo más claro de eso es Deadpool y Wolverine, que básicamente funciona como un homenaje o explotación, dependiendo de cómo lo veas, del extinto universo de Fox. No solo trae de regreso a Hugh Jackman como Wolverine, que es el Wolverine desde la saga X-Men 2000, sino que revive a más personajes de distintas franquicias de este mismo año, como Jennifer Garner como Elektra, película del año 2005, Wesley Snipes como Blade, película del año 1998, Chris Evans como Human Torch de los Cuatro Fantásticos del 2005, e incluso a Daphne King retomando su papel de X-23 de Logan, película del 2017. Y del otro lado, DC intentando copiar la fórmula con The Flash, que también se apoyó en el multiverso para traer de vuelta versiones pasadas de personajes como el Batman de Michael Keaton de Batman 1989 y al General Zod, villano reciclado directamente de la película Man of Steel, película de Superman del 2013, o incluso Peacemaker, que también mete al multiverso. Y ojo, la película de Deadpool me encantó y Peacemaker es una de mis series favoritas, pero el problema es que todo empieza a girar alrededor de lo mismo: multiversos, regresos, cameos, nostalgia constante. Y lo peor es que muchas veces estos personajes vuelven, pero no vuelven como ellos. Se sienten vacíos, como versiones sueltas de lo que eran, más parecidos a referencias que a personajes reales. Y a eso le sumamos otra tendencia: convertir animaciones clásicas en live action, como Lilo y Stitch, Moana o Cómo entrenar a tu dragón, historias que ya funcionaban bien en su formato original, pero ahora reversionadas con menos imaginación, más realismo, menos color y tonos grises. Y la televisión no se queda atrás, también está llena de continuaciones de sitcoms como iCarly, Soy 101, Henry Danger, o spin-offs derivados de franquicias como Bob Esponja o Los Padrinos Mágicos, o hace poco con La Oficina, versión mexicana de The Office, que bueno, fue muy aclamada por la crítica. Series que ya no se sienten como nuevas historias, sino como extensiones de algo que nunca se deja terminar del todo. Y bueno, el género slasher tampoco se queda atrás, ahí ya ni se esfuerzan en disimularlo. Sagas como Halloween, Chucky o Scream llevan décadas reciclando la misma fórmula. Pero ¿por qué la nostalgia está ganando? Llego a entender por qué la nostalgia puede funcionar para las producciones, ya que desde el auge del streaming la gente ya no necesita ir al cine. Según una encuesta de Harry Six, solo el 34% de los consumidores prefiere ver los nuevos estrenos en el cine. Si bien el cine no murió, sí que perdió poder. Ahora el cine quedó para eventos grandes, para películas de Christopher Nolan, de Star Wars, de Dune o de Avatar, producciones pensadas para justificar la pantalla gigante y el sonido envolvente, mientras que el resto de historias migraron al streaming. Entonces, ¿el streaming es culpable de la nostalgia? No del todo, pero tampoco es inocente. Si bien el streaming aumentó la cantidad de historias originales y se animó a cosas raras que Hollywood antes ni tocaba, también priorizó que no te despegues de la pantalla por medio de la retención. Eso terminó generando historias pensadas para enganchar y no para trascender, creando mucho contenido pero adictivo. Un ejemplo claro de esto es La Casa de Papel. Te puede gustar o no, personalmente a mí sí me gusta, aunque tenga mil conveniencias de guión, pero funciona exactamente así: te atrapa, te engancha y no te suelta. El problema es lo que viene después. Netflix intenta
replicar esa misma fórmula con la precuela Berlín, no porque haya una historia necesaria que contar, sino porque ya saben que ese tipo de contenido va a vender aunque la historia sea una mierda. Y no es el único caso. Stranger Things empezó como algo fresco, con identidad propia, pero con el tiempo también se fue estirando cada vez más, exprimiendo su propio éxito porque saben que la gente lo va a seguir viendo, e incluso expandiéndose con proyectos como su serie animada Relatos del 85. Y ahí es donde se conecta con la nostalgia, porque mientras el streaming te satura con contenido rápido y olvidable, también te empieza a exprimir lo que ya funcionó, y en paralelo el cine necesita diferenciarse para que salgas de tu casa y pagues una entrada. ¿Y qué es lo más efectivo para lograrlo? Lo que ya conoces: franquicias, secuelas, remakes, cosas que ya tienen una conexión emocional contigo desde antes. El streaming no mató al cine, pero sí lo empujó a irse por lo más seguro. Así que no es que uno sea el villano y el otro la víctima, son dos modelos distintos que terminaron reforzando el mismo problema. Encima, muchos proyectos de streaming están diseñados no solo para que los veas completos, sino para que funcionen en clips, con escenas pensadas para viralizarse en TikTok. Eso explica por qué hay tanto edit de Nate Jacobs. Entonces sí, estamos súper saturados de historias basura, y cuando todo se siente desechable y olvidable, es lógico que lo que ya conocemos nos parezca más confiable. La nostalgia no solo se vuelve cómoda, sino que se vuelve la opción más segura. Y eso obviamente le conviene a la industria. Prefieren irse a lo seguro antes que arriesgarse a crear algo nuevo, porque es más fácil apostar por lo que ya funciona que jugársela por una idea que nadie conoce y que puede fallar. Tenemos películas que fueron víctimas de esto, como Furiosa a Mad Max Saga, con un presupuesto de alrededor de 168 millones de dólares y apenas alcanzó unos 174 millones en taquilla mundial, lo que prácticamente la deja en un punto de equilibrio si consideras marketing. La película tiene acción brutal, expande el mundo y está dirigida con una precisión monstruosa, pero el público simplemente no le llamó. Y seamos honestos, aunque es parte de una franquicia de los 70s, Mad Max es como Star Trek, tienes que ser medio friki para ubicarlo bien. Aún así es fácilmente una de las mejores películas de acción de los últimos años. Otro caso es Mickey 17, con un presupuesto cercano a los 118 millones, apenas recaudó 133 millones, lo cual tampoco cubre del todo los costos reales. Dirigida por el mismo tipo que hizo Parasite y protagonizado por Robert Pattinson interpretando múltiples versiones de sí mismo, la película juega con ideas de identidad, capitalismo y supervivencia. Aún así pasó bastante desapercibida, en parte por la competencia feroz con Lilo y Stitch y Superman. Y a ver, la nostalgia no es algo nuevo, la nostalgia siempre ha existido en el cine. En los 90s, franquicias como Star Wars regresaban con nuevas películas, o Batman cambiaba de versión una y otra vez. Incluso Godzilla ya era reciclado para nuevas generaciones, y James Bond llevaba décadas reinventándose sin desaparecer. En los 90s también revivieron el género slasher de los 70s y 80s, pero lo hicieron con más cabeza. Películas como Scream reinventaron el género, mientras que Halloween H20 o Breed of Chucky trajeron de vuelta personajes clásicos pero con un enfoque distinto. No era solo nostalgia, era reinterpretación. O sea, reciclar siempre fue parte del negocio, pero hay una diferencia clave. Antes la nostalgia era una herramienta y hoy es el plan principal. Antes te daban algo nuevo y además algo conocido, es decir, había un equilibrio. Salían películas originales mientras convivían con secuelas o regresos. Ahora eso es al revés. Ahora te dan algo conocido y si hay suerte le cambian dos detalles y te lo venden como nuevo. Solo mira sagas como Rápidos y Furiosos, que ya ni saben en qué número van, pero siguen porque venden. Ya no se trata de complementar lo original con nostalgia, sino de reemplazarlo. La nostalgia dejó de ser un recurso y se volvió el producto. No es que ya no existan ideas originales, ideas hay bastantes. Tenemos productoras como A24 haciendo historias que arriesgan con una cinematografía que uff. Así que el problema no es la falta de creatividad, más bien para el cine comercial y para Hollywood dejó de ser la prioridad. La industria entendió que es más fácil apostar por lo seguro y nosotros también ayudamos en eso. Porque cuando la gente entra pensando que lo que va a ver va a ser aburrido, pasa lo mismo en ambos lados. Las productoras prefieren no perder millones y el público tampoco quiere arriesgarse a ver algo nuevo por miedo a aburrirse, así que se queda con lo conocido. Y ahí es donde lo nuevo se queda sin lugar para crecer, porque el streaming te mantiene
viendo cosas que se olvidan rápido una tras otra sin dejarte respirar, y el cine, en lugar de competir con algo distinto, te vende cosas que ya recuerdas y que ya tienen un lugar en tu cabeza. Entonces lo nuevo queda atrapado en medio de los dos sin oportunidad de consolidarse. La originalidad no se extraña solo porque haya menos ideas nuevas, sino porque cada vez es más difícil encontrarse con algo que no venga ya etiquetado como familiar. Puede que ahora funcione porque vende fácil, pero si todo se basa en repetir lo que ya conocemos, llega un punto en el que incluso la nostalgia deja de emocionar y empieza a aburrir. Si todo lo que consumimos es reciclado, entonces la pregunta es: ¿qué recuerdos nuevos estamos realmente creando? Porque la nostalgia no nace de lo que te repiten, sino de lo que viviste por primera vez. Y si cada nueva historia es solo otra versión de algo que ya existía, ¿qué pasará cuando ya no quede nada más que reciclar? Cuando se hayan exprimido todas las historias viejas y la nostalgia deje de alcanzar porque ya no hay nada distinto que recordar. Entonces la verdadera pregunta es: ¿qué es lo que va a quedar?